Bienvenidos, emprendedores y emprendedoras. Si estáis pensando en empezar vuestra idea de negocio, vuestra propia empresa, entonces este contenido os interesa y mucho. Antes de empezar, os quiero recordar que cuando estáis en este proceso que queréis emprender, es muy importante que os toméis vuestro tiempo y os dediquéis e invirtáis en vosotros mismos, en vosotras mismas y en vuestra idea de negocio para hacer ese plan de negocio que os pueda permitir valorar si realmente vuestra idea puede funcionar y al mismo tiempo también os aseguráis de tener todo ese conocimiento a nivel de gestión empresarial, todo eso que necesitáis saber, calcular, planificar para poder en definitiva luego pues ver si esto puede funcionar y a partir de aquí pues decidir si queréis avanzar en ese proceso. Pero sobre todo no os lancéis a la piscina sin antes hacer vuestro plan de negocio. Y eso os lo digo por mi propia experiencia. Entonces, hoy continuamos con esa información económica y financiera de ese plan de negocio. Hoy en concreto os voy a hablar de lo que es la cuenta de pérdidas y ganancias y de lo que es una previsión de tesorería. Pensar, como os decía el otro día, que es muy importante que entendáis vuestros números, porque vosotras seréis los responsables de vuestra empresa y en función de lo que os digan estos números, de lo que entendáis que os digan estos números, a partir de aquí decidiréis qué hacer. Así que empezamos por esa cuenta de pérdidas y ganancias, que al final la información que nos va a dar es toda esa facturación que tenéis pensada hacer en vuestra empresa, es decir, todas las ventas que vais a hacer durante el primer año de funcionamiento y por otro lado, pues todos los gastos que vais a tener para poder llegar a conseguir esa facturación. Y aquí vamos a incluir todos los gastos, tanto los gastos fijos como los gastos variables. Recordar que los gastos fijos son aquellos que tenéis siempre, independientemente de vuestro volumen de facturación, de vuestro nivel de actividad, es decir, que tengáis más o menos clientes y que vendáis más o menos. Esos gastos fijos es súper importante que los tengáis claros porque van a suponer una parte muy importante de ese total de gastos que vais a tener en vuestra empresa y también tener en cuenta pues, los costes variables, que son aquellos que sí van a depender de que tengáis más o menos clientes, de que tengáis más o menos actividad y por tanto son aquellos que muchas veces se nos pueden disparar. Así que en esa cuenta de pérdidas y ganancias vais a tener que contemplar todos vuestros gastos fijos y todos vuestros gastos variables. Y al final se trata de ver, pues en función de toda esa facturación y todos esos gastos que tenéis previstos, pues si nos da un beneficio o nos da una pérdida. En definitiva, esa cuenta de pérdidas y ganancias lo que te dice es si tu empresa va a ser viable económicamente, es decir, si te va a dar beneficio o te va a generar pérdidas. Por eso te interesa mucho ver qué te dice esta cuenta de pérdidas y ganancias para poder ver antes de empezar si tu idea de negocio prevé tener beneficio o no, pues con todos esos cálculos, con todo ese estudio de mercado y con toda esa información que tú hayas recopilado a lo largo de todo ese plan de negocio que habrás trabajado. Pero fíjate también en un concepto que es la amortización, porque a veces nos pasa que nos sale un resultado negativo, pero es porque hemos hecho una gran inversión o preveemos hacer una gran inversión, la vamos a amortizar en poco tiempo y por lo tanto ese concepto de amortización, que precisamente es un concepto que ponemos en esa cuenta de pérdidas y ganancias, pues si ese importe es muy alto, a veces hace que ese resultado sea negativo. Entonces, fíjate bien si en caso de que te salga un resultado negativo en tu cuenta de pérdidas y ganancias, si es por un tema de amortización o si es realmente porque tus gastos superan a tus ingresos. Entonces sí que aquí atención porque esto no sería viable. Entonces es cuando tendríamos que ver cómo lo podemos ajustar, si podemos incrementar nuestra facturación o si podemos rebajar estos costes, tanto los fijos como los variables. Así que la cuenta de pérdidas y ganancias te estará diciendo si tu idea de negocio prevé tener viabilidad económica. Hablamos también de lo que es la tesorería, una previsión de tesorería. Aquí entonces la información que vamos a incluir es la previsión de los cobros y los pagos. Es decir, todo aquel dinero que va a entrar en tu empresa, que serían estos cobros, y todo aquel dinero que va a salir de tu empresa, que serían todos los pagos. Piensa que es cierto que la mayoría de cobros serán ingresos y que la mayoría de gastos serán pagos, pero a veces hay algún concepto aquí que no coincide. Y te voy a poner el ejemplo del IVA, por ejemplo. Si tú puedes hacer liquidaciones de IVA, en tu cuenta de pérdidas y ganancias no vas a poner el IVA, porque no es un gasto ni un ingreso para ti.
Entonces, tu cuenta de pérdidas y ganancias irán los importes sin IVA. En cambio, la previsión de tesorería, como tú con todas las facturas que vas a pagar, de tus gastos, de todos los pagos que vas a tener que hacer, vas a tener que pagar ese IVA, entonces aquí sí que tenemos que poner todos los importes con IVA incluido. Lo mismo para los ingresos, es decir, para las ventas que tú vas a hacer. Todas las facturas que tú vas a hacer a tus clientes, también tendrás que incluir el IVA, porque este es un cobro que tú vas a tener. ¿De acuerdo? Entonces, esa previsión de tesorería es muy importante que la vayáis controlando mes a mes una vez hayáis empezado vuestra empresa, pero cuando estamos hablando del plan de negocio que estamos preveyendo aquí qué números nos van a salir cada mes, es muy importante que cada mes tengamos un saldo positivo, es decir, que ya no de entrada veamos que hay algún mes que no podremos hacer frente a los pagos y por lo tanto que nos sale un saldo negativo. No podemos empezar, si hay algún saldo negativo, en algún mes de esta previsión de tesorería. Tendríamos que empezar con una buena previsión, de manera que todos los saldos de cada uno de los 12 meses del año sean saldos positivos, porque eso querrá decir que cada mes, en función de los cobros que tú pretendes tener, o sea, de todas las ventas que pretendas hacer, tendrás suficiente dinero en la cuenta de tu empresa para poder hacer frente a todos los pagos que tendrás que hacer, o sea, a pagar todos estos gastos que vas a tener en tu empresa. La previsión de tesorería lo que te estará diciendo es si tu empresa es viable financieramente. Y evidentemente que nos interesa que nuestra empresa sea viable económicamente y financieramente, pero si te digo que tendrías que escoger una de las dos opciones como más primordial, como más básica, sería que tu empresa sea viable financieramente. Es decir, primero pon en primer lugar que tú tengas cash suficiente, tesorería suficiente cada mes para poder hacer frente a tus pagos. ¿Por qué? Porque si no es así, aquí es donde van a surgir ya los primeros problemas y problemas que se pueden convertir cada vez en más grandes y más importantes. Porque si hay un mes que no tienes suficiente cash y te devuelven un recibo y te devuelven otro, eso significa que luego pues tendrás que pagar ese recibo pues, con los intereses que se genere y al final eso si no lo controlamos es un pez que se muerde la cola y aquí la rueda se va haciendo más grande, más grande, más grande y esto sí que puede ser muy peligroso. Así que controla que esta previsión de tesorería en tu plan de negocio sea positiva, que se prevea que tendrás viabilidad financiera en tu empresa, lo cual quiere decir que cada mes tengas un saldo positivo. Piensa que también te permite tener mucha información de lo que va a poder suceder. Es decir, si hay meses pues que habrá estas estacionalidades, es decir, que hay meses que tú puedes facturar más que otros pues por tu actividad. A lo mejor, pues, si tu actividad, lo que tú vendes, está relacionado pues, con un producto, con un servicio que se consume más en los meses de frío, por ejemplo, pues quiere decir que en los meses de verano vas a tener menos facturación, menos caja, por lo tanto, controla si hay diferencias entre los distintos meses del año precisamente para ver pues, si necesitas hacer alguna nueva inversión o necesitas externalizar algún servicio y tener algún gasto más, en qué meses te conviene que pase esto y en qué meses, sobre todo, tienes que evitar que te pase porque son aquellos que justamente tienes menos caja y por lo tanto aquí sería un peligro que incrementarás estos pagos a hacer. Entonces, recopilando un poco toda la información que te comentaba también en la cápsula anterior, piensa que entender tus números, es decir, tener muy claro cuál va a ser tu balance inicial, o sea, qué inversión necesitas tú para empezar en tu empresa y de dónde vas a sacar tu financiamiento, es importante. Tienes también que tener muy claro cuál es tu punto de equilibrio. Recuerda que era aquella cifra, aquella facturación a la cual vas a tener que llegar como mínimo para cubrir tus costes. Es decir, aquí no perderías ni ganarías dinero, pero al menos estaríamos en este punto cero, en este punto de equilibrio que te permitiría continuar adelante. Y esa cuenta de pérdidas y ganancias, como te comentaba ahora, para valorar si tu empresa va a ser viable económicamente y esa previsión de tesorería para saber si tu empresa va a ser viable financieramente. En definitiva, te quiero decir que toda esa información que tú vas a trabajar y a recopilar en ese plan de negocio, tienes que entenderla, tienes que tenerla antes de tomar la decisión de si avanzas y por lo tanto tiras hacia adelante esa idea de negocio y creas tu empresa, porque estos números son los que te van a dar esa información que tú necesitas saber para decidir si eso puede funcionar o no puede funcionar.
y que si hay alguna información a nivel de números que no acaba de salir como tú querías y se prevé pues, que no puede ser viable al 100%, entonces aquí aún estamos a tiempo de poder mirar si podemos hacer las cosas de otra manera, mejorarlas, como comentaba antes, si realmente has sido pues, muy pesimista en tu previsión de ingresos, o si podemos revisar esos costes, esos gastos y podemos ajustarlos, si podemos incrementar tu margen, de manera que tu punto de equilibrio, ¿no? Pues pueda ser menor, etcétera. Así que ahí te dejo esta información. Te recuerdo que no tienes por qué hacer todo ese trabajo y ese camino tú solo, tú sola, que sé que es un camino pues largo, cansado y en el que te sientes normalmente pues solo o sola y que te iría muy bien pues tener a alguien que te acompañe. Entonces yo estoy aquí para poder acompañarte durante todo ese proceso de ese plan de negocio, para ayudarte a solventar todas tus dudas, todas tus preguntas y para asegurarte de que vas avanzando sobre unos fundamentos, sobre una información que es correcta, que es válida y que vas en la dirección que más te conviene para que esa idea pueda acabar funcionando. Entonces, te recuerdo que en mi página web, alexandraplanella.com, puedes reservar una sesión gratuita conmigo y aquí me puedes hablar de tu idea de negocio, en qué punto estás, qué dudas tienes y estaré encantada de ayudarte.